Esta semana se celebró a nivel de Colombia el Día del Niño. Hoy nosotros como iglesia también estamos celebrando el Día del Niño. La pregunta que yo le hacía al Señor, ¿de qué quieres que yo hable? Yo no quiero, Señor, no quiero hablar de que debemos ser como niños. La iglesia sabe que debemos ser como niños. ¿Qué quieres tú que pueda conversar en tu presencia? Y el Señor me llevaba a pensar en algo, y es el hecho de que nosotros como iglesia también somos garantes para los derechos de los niños. Usted y yo somos garantes de que los niños se les respeten sus derechos. Y yo le invito a que ahí donde está cierre sus ojos un momento y piense un momento cómo suena el lugar donde usted vive. ¿Cómo suena su casa? Recuerde esta semana cómo ha sonado su casa. Abra los ojos. Ahora medite. ¿Cómo sonó mi casa esta semana? ¿Cómo sonó mi hogar esta semana? ¿Sonó el celular todo el tiempo? ¿La televisión todo el tiempo? ¿Sonó la emisora de fondo todo el tiempo? ¿Sonó el diálogo, la regadera, los platos sucios, la lavadora? Ahorra luz, que está bien cara. ¿Qué sonó en su casa? Y en ese balance de todo eso que sonó en su casa esta semana, preguntémonos a nosotros mismos: ¿mi casa suena a paz? ¿Mi casa suena a amor? ¿Mi casa suena a individualidades aisladas porque cada quien está en lo suyo y nadie habla? ¿Mi casa suena a alabanza? ¿Mi casa suena a oración? ¿Mi casa suena a queja? ¿A qué suena mi casa? ¿A qué suena mi vida delante de mis hijos? Delante de aquellas personas que viven ahí conmigo o que me rodean. ¿A qué suena mi casa? Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de pleito llena de alimento. ¿Mi casa suena a pleito? ¿O yo tengo ganas de llegar a mi casa para gozarme con los míos? Proverbios 21:19 dice: mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. Ahora yo, mujer, ay, Graciela, el feminismo, no. Realidades. Yo, mujer, soy rencillosa en mi casa, soy iracunda en mi casa. Por todo grito, tiro el plato y nunca tengo tiempo para atender a mi familia. El matrimonio es muy bonito aquí con el vestido blanco. Pero también es la decisión de construir un hogar. No es la ceremonia. La ceremonia es el acto de consagración y obediencia delante de Dios. El resto es una vida que se separa con la muerte solamente. Porque pasan a ser uno. ¿Qué mujer soy en mi casa? Ahora, no solamente las mujeres. Proverbios dice, Eclesiastés 10:18 dice: en la casa del perezoso, esta es nueva versión internacional, en la casa del perezoso pasan muchas desgracias. Primero se cae el techo y después toda la casa. Varón de Dios, ¿eres perezoso? Varón de Dios, llegas del trabajo y no te importan tus hijos.
Hay una gotera y no sabes pegar un teflón. Sí, aquí hay un que yo no sé. ¿Qué es teflón? Eso existe. En mi vocabulario no existe eso. Varón de Dios, espiritualmente, tú edificas tu casa. O tu esposa tiene que arrastrarte a orar. O tu esposa tiene que arrastrarte a hacer el altar familiar. Históricamente en nuestra iglesia, las mujeres siempre han sido de meterle mucho al hombre. Gloria a Dios por los caballeros que se están levantando. Pero estos versículos nos llevan a defectos constantes a través de toda la historia de la humanidad, de hombres y mujeres. Es que yo trabajo, dice de pronto el hombre. No voy a atender pelado. Oye, con lo bonito que es cargar tu bebé y que te eche chichi encima. Eso pasa para toda la vida. Sí, caliente, como dice Juan Carlos. Eso es un recuerdo para toda la vida. Y cuando él está grande, me orinaste. Y sale en los hijos que, ay, mami, qué bochorno. Porque eso es la típica. Ya. Pero todo eso crea vínculos entre papá y mamá. ¿De qué nos hablan estos versículos? De algo clave que es el equilibrio en el hogar. Hay una película de esas que me gustan muchísimo, vieja pero buena, una de Robin Hood que dice, todo hogar, el hogar de todo hombre es su castillo. Usted decide si su hogar es su castillo, si es su palacio, por mucho que mida 20 metros cuadrados. O es el sitio de contienda. Graciela, ¿y por qué hablas de eso si vamos a hablar de los niños? Porque es que en ese hogar donde hay un papá y una mamá, hay unos niños que van a crecer observando modelos. En la primera etapa de el modelo de todo niño es papá y mamá. Lo que crezca viendo ese niño es lo que va a replicar a la sociedad. En alguna ocasión mis docentes hablaban que no cumplen normas. Los estudiantes no cumplen normas. No saben ni siquiera pedir permiso para ir al baño. Se salen del salón. Yo le decía, pero es que si los papás no cumplen normas, ni siquiera para sus vidas, difícilmente el niño te va a replicar normas. Aquí también hay que hacer un llamado a la familia. Y es ese equilibrio de papá, de mamá, y a los que viven con abuelos, de abuelos, el que va a influir en quién va a ser ese niño. Ustedes saben cómo están las estadísticas. Yo me puse a investigar en la página de la Procuraduría y dice que entre el 1 de enero y el 30 de agosto de 2023 en Colombia, no a nivel mundial, en Colombia, hubo 8.295 casos de presunto abuso sexual en niños y niñas, de los cuales 4.605 fueron en niños y niñas y 3.690 en adolescentes. Es una realidad que se está viviendo. Mamá, papá, soy garante de derechos de mis hijos. ¿Qué está pasando en mi hogar? ¿Me estoy dando cuenta de las cosas que están sucediendo? El Senado de la República pasó informe el año pasado también, de 1 de enero a agosto, o sea, 8 meses, de que hubo entre 2021 y 2022 8.000 procesos por delito de prostitución infantil en Colombia. Y en lo que iba el año pasado, de 1 de enero a 30 de agosto, había 2.000 procesos de delito de prostitución infantil en Colombia. Cartagena tiene un problema con la prostitución infantil y de adolescentes. Ahora, como iglesia de Dios y como padres, también somos garantes de ese derecho.
de que el niño pueda ser niño, de que la niña pueda ser niña. Dejemos de pensar que las redes sociales solamente son por allá, que no nos tocan. Y voy a mi función como padre. ¿Quién estoy siendo en mi hogar para que mi hijo haga cosas que están por fuera de lo ético y de lo moral? Porque el mismo hecho de que la mamá o el papá se paren en una cámara semidesnudos a bailar, le está diciendo al niño, tu cuerpo no vale nada. Le está diciendo al niño, puedes mostrarlo, eso no importa, pero detrás de esa cámara, ¿cuánta pedofilia no hay viendo a ese niño? Viendo a esa niña. Maquinando en el corazón contra la infancia. El año pasado en Arjona se incineraron 2 niños porque la mamá dejó la vela encendida en el altar que había colocado. Se fue a parrandear y la casa se incendió. Yo no veo noticias en redes, yo trato de buscar los medios oficiales. Y uno llega a un momento en que dice, ¿en qué cabeza se le pasa a una mujer dejar una niña de 6 años y una niña de 2 años sola en una casa con una vela encendida? Pero hermano, hermana, esa es la sociedad que nos está rodeando. La pregunta es, ¿yo estoy siendo así de descuidado con mis hijos? ¿Yo estoy siendo así de descuidado con mis hijas? Bonito decir, el día del niño lo saco a pasear y le compro un dulce. Eso es chévere. Pero los 365 días del año, ¿qué estoy aportando a la vida de mi hijo? Entonces dice la Biblia en Proverbios 17:6, corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Los nietos son corona de los abuelos, pero el abuelo no le soluciona la vida a los nietos. El abuelo disfruta a los nietos, la responsabilidad de papá y mamá, para que pueda hacer su corona. Abuelo, abuela, mami, mi madre está aquí. Los nietos no son tu responsabilidad, son tu corona, son tus generaciones. Consiéntelos, pero no te pongas por sobre la autoridad de papá y de mamá. Pero también dice, ojo, dice, y la honra de los hijos, sus padres. Siempre hemos hablado de mis hijos son mi honra, mis hijos. No, pero acá le dice, la honra de los hijos son sus padres. En la etapa de la infancia usted es el superhéroe de su hijo. En toda la etapa de la infancia. No hay nadie más perfecto. Juan Carlos fue lo más perfecto que pudo haber visto Juan David. Pero en la etapa de la adolescencia y de la juventud buscan otras personas con quien identificarse. En el caso de nuestra iglesia, muchos de nuestros hijos se identifican con el que predica, con el pastor, con los del grupo de alabanza, con los líderes de jóvenes. ¿Ya? Tiende a ser así. Es como que, ay, yo quiero ser como el pastor. O yo quiero ser como la hermana esa que predica. Ya. Ah, gloria a Dios. Sí. Salen del cobijo de los padres para enfrentarse a su identificación de personalidad. Entonces uno comienza a reflexionar, pero es que la Biblia me dice que la honra de los hijos son sus padres. Claro, sí pasa. Mi hija el año pasado me dijo un día, cuando yo tenga tu edad, yo quiero ser en la iglesia como eres tú. Y la respuesta mía por salir de paso en el momento fue, ay no, sé como tu papá,
Le dije así. Jonathan es muy callado, es muy reservado y eso lo ayuda a ser muy prudente. Yo dije, no, yo hablo mucho y me meto en todos los problemas habidos y por haber porque hablo demasiado. ¿Ya? Entonces a veces uno en consejería y en esas cosas, bueno, Liz, Juan, nos metemos en lío por estar en consejería y acompañando. Y él me dijo, no mami, lo que pasa es que ella está viendo lo que está detrás del bambalinas. Ella no está viendo a la Graciela del altar que canta o que está con el grupo de alabanza. Ella está viendo lo que está detrás de bambalinas y me dice, no mami, es que yo te veo cuando te consultan de la Biblia, cuando te llaman para consejería, cuando llega una persona y dice, puedes atenderme y llega a la casa y tú te apartas allá en la terraza a hablar con la persona, a orar por esa persona. Yo quiero ser así, conocer de la Biblia para poder hablarle de la Biblia a las personas. Mi hija no anheló ser el mejor músico del mundo. Mi hija no está anhelando ser cantante. Mi hija está anhelando la palabra porque lo que yo he modelado es una pasión por la palabra. Usted de pronto está modelando una pasión por la oración en su casa. Lo más probable es que su hijo quiera ser intercesor. Pero ¿qué está modelando? Nosotros somos modelos y aunque nuestros hijos van creciendo y aparentemente ya no quieren andar con uno, mis hijas no quieren que yo venga al culto de jóvenes. No mami, nos dejas y te vas. Ya. Tengo que estar, ya terminaron. Angie, ¿terminaron? Sí, ya terminaron. Papi, va a buscar a la niña. ¿Ya? No, es el culto de jóvenes. Ahí no tiene cabida la mamá. ¿Ya? Pero, si yo le he dado las normas de comportamiento mínimo y me apoyo en los líderes que tienen en los diferentes grupos, deberían portarse bien, ¿cierto? Pero hay una moderación. ¿Qué moderación estoy haciendo como padre? Yo aquí, por ejemplo, anotaba. Se me perdió. Yo anotaba muchas cosas porque decía, Señor, a veces en mi casa yo modelo un ambiente pedagógico, los que son maestros. Aleluya, somos expertos en llenar la casa del afiche, del tablero, del escritorio, del libro, los que somos pedagogos. Entonces, el ambiente es pedagógico. Pero también hay ambientes espirituales. El que ora, el que lee la Biblia, el que intercede. ¿Qué estás haciendo espiritualmente en tu casa? Tu hijo te está viendo que te apartas a leer la Biblia, a orar, o es solamente un discurso más. Si tu hijo te lo ve haciendo, seguramente lo va a imitar. Si Graciela es una mujer de oración, tarde o temprano uno de sus hijos tiene que meterse en intercesión. Y no porque ella se lo obligue, es porque él lo va a asumir como algo importante en la vida. ¿Qué modelo estoy dando en el hogar? De pronto usted es un predicador y en su casa habla permanentemente de la palabra. Sus hijos van a hablar de la palabra. Pero tengo que hacerlo. Yo tengo una vecina 2 lotes abajo. Vivimos apenas 4 familias. Y hablábamos de las cámaras de seguridad. Y ella me decía, no, si yo la entiendo, porque yo independicé mis cámaras del conjunto. Yo la entiendo, me decía, porque es que usted recibe personas para oración y lo demás, y entonces todo el conjunto va a tener acceso a la conversación. Entonces yo le decía, bueno, sí, yo no me había dado cuenta que ella sabía que yo recibía personas en mi casa para eso. Pero hasta eso te ven, o sea, si te ven los vecinos, ¿cuánto más tus hijos? ¿O usted cree que usted pasa por la calle y no se dan cuenta que usted no dice los buenos días? ¿O que usted no es capaz de decir, adiós vecino? De eso se dan cuenta los vecinos. De eso se dan cuenta tus hijos. Usted es un modelo.
¿Usted garantiza los derechos de sus hijos? Sí, usted los garantiza. Alimentación, un nombre, una identidad, etc. Pero en esa garantía de derechos que le damos a los niños está esa contraparte ético, moral y espiritual que como padres debemos darle a nuestros hijos. Dentro de la pedagogía habla que los niños tienen 5 esferas de desarrollo. La ético-corporal, la física, la parte corporal, que en eso yo también tengo que ayudar a que mi hijo crezca. El niño necesita espacio para caminar, no lo amarre, ya, necesita espacio para correr. El niño necesita que usted le enseñe a dar palmas, o sea, parece mentira, pero hay niños que se cruzan dando palmas. El niño necesita jugar un deporte y no que usted lo aquiete con el celular para que se quede quieto y lo deje lavar los platos. Amén. Habla Jehová. Aleluya. Sí. El niño necesita moverse. Si usted no deja que el niño se mueva, a los 12 años va a padecer de colesterol o triglicéridos. Porque su cuerpo está hecho para quemar energía. El mayor reto de un niño no es cuántos mundos de Super Mario Bros. Se pasa. Es si llega a la esquina primero que el hermano, corriendo. Es si puede patear el balón más duro que el compañero. Es si le da el equilibrio para montarse en la patineta. Esos son los mayores retos. Lo demás es pasajero. Está la parte estética dentro de esa parte física. Eso sí, yo le digo, no quiera que su hijo sea lo que es el vecino, ni el primo, ni el mismo hermano. El niño en su parte estética tiene que explorar qué le gusta. De pronto le gusta pintar y no le gusta la música. De pronto le gusta organizar. Hay niños que son muy buenos organizando fichas y cosas. Póngalo a organizar la casa para que vea que le da una forma. En el caso mío tengo 2 hijas. Una es buena organizando y otra es muy buena desorganizando. Sí, o sea, una cosa ahí que tocas a veces uno sacrificar la ira y la furia y decir, trata de darle medio forma a ese cuadro. Por lo menos que la ropa sucia llegue al canasto. Ay, los hijos que están aquí, ay, yo también lo hago. Cuesta, ¿verdad? Pero en la parte estética no solamente es la música. Usted tiene que explorarlo con él. Pero es que si el muchacho la ve todo el día a usted viendo televisión, él no va a explorar la parte estética. No la va a explorar. Usted también tiene que explorar con él. Yo tuve un reto en 2019. Mis hijas estaban en natación, pero yo me aburría sentada viendo la práctica. Yo me aburría muchísimo. Comencé a llevarme libros, pero me los mojaba. En el complejo acuático. Dentro de los retos que Dios me puso fue cómo hago para no aburrirme. Porque a veces los padres no apoyamos en los procesos a los hijos porque nos aburrimos de lo que ellos están haciendo. Me metí en clase de natación. También. Juan Carlos me decía, oye, pero si tú eres un pescado, ¿para qué te metes en natación? Yo, porque yo sé chapoleo de libre, no sé estilo. Y me metí. Y un día, en la clase, vi que mi hija menor, que tenía en ese momento unos 7, 6 años, le dijo a un compañerito, esa es mi mamá. Con el corazón así como henchido, esa es mi mamá. Yo estaba haciendo uno de los ejercicios. Eso ayuda a la relación con los hijos. Que
Actividades físicas, comparte con ellos. Artísticas, comparte con ellos. No solamente verse la película que les gusta. A mí me da risa porque aquí hay una rivalidad acérrima, bien didáctica. Jóvenes versus expertos en el fútbol. Y lo viven con pasión. ¿Cierto, Brian? Una pasión. Se citan, se retan, han hecho rondas de 6, 7 partidos. Todavía no han superado al grupo de Juan Carlos, Jonathan, Raúl y Alexis y Oscar. Todavía no han podido. Él que entró, fue reclutado por el grupo de fútbol de expertos. Y los jóvenes, a cargo de Brian, Samuel y los demás, no han podido ganar. Pero ahí están también sus hijos. Ahí Juan Carlos está con sus hijos. Ahí Juan Carlos está con sus hijos. Vean, y les duele que el papá les haga una jugada. Pero todo eso va al baúl de los recuerdos, a la mochila que tus hijos cargan con esos recuerdos. ¿Qué recuerdos decides tú que carguen tus hijos? ¿Recuerdos bonitos o recuerdos de que me pegó, me maltrató, me insultó? ¿Qué recuerdos va a cargar tu hijo? Esa parte estética, esa parte física, necesita que tú estés allí. Yo recuerdo que mi mamá jugaba a las muñecas conmigo y yo aprendí a tirar puntadas para hacerle vestido a las muñecas, junto a la máquina de mi mamá. Bastante que me pudieron de cogiendo puntadas, pero aprendí. Ahora ya se pega un botón de una camisa, por lo menos. Diga, ay, se me cayó el botón, mi vida. Ay, sí, llévaselo a mi mamá. No, que bochorno. No tengo que cogerle siquiera eso. La parte cognitiva. Y esa es la parte donde todos los papás se centran. La parte cognitiva. Que vaya bien en el colegio. Resulta que todos los hijos no son genios. Son geniales, pero no tienen las mismas habilidades. Y es allí donde la parte cognitiva no puede ser meramente el hecho de que el niño aprenda a leer y a escribir. Potencia eso, pero no te olvides de lo otro. Y hay niveles de desarrollo. Hay niños que comienzan a desarrollar antes que otros. Hay niños que no es que se han quedado, es que necesitan otro tipo de estímulos. Entonces, imagínense que este pedazo se ha quedado. No le hable hacia su hijo. No le hable hacia su hijo. A mí, a la mayor, la profesora me dijo, no me la adelantes en lectura. ¿Cuál lectura? Yo nada más la pongo a que haga lo que usted le manda. Pero es que ella va por otra letra. Yo, ¿qué letra? Ella ve videos y si está aprendiendo ahora no es culpa mía. La menor llegaba, hacía la tarea. Vamos a practicar lectura. No. Entonces, ¿cómo va a hacer con la profesora? Aprendió a leer cuando ella quiso, no porque no supiera, era porque no quería. Tengo un compañero que lo citan en la clase del segundo hijo que tiene. El mayor un genio en matemáticas, el menor ni por ahí. Me citaron que estás perdiendo el examen del 1 al 20. A papá, es que a la profesora no pasa el 20. Y ya yo me aburrí. Yo le dije, ¿qué hiciste? Yo fui a hablar con la profesora y le dije, es que sí sabe, pero es que ya está aburrido de la misma tarea. Hagamos un trato, que él te lo demuestre, pero trabaja en otra cosa. El niño fue, demostró que sí se lo sabía. Asociación no solamente de el número, sino de la cantidad, etcétera, porque la matemática no es que el niño sepa hacer el 1, es que asocie cantidad, número, grafía, etcétera, lo abstracto y lo concreto. Y el niño avanzó, pero es que a papá yo me aburro. Yo termino primero que los demás. Tenían que trabajar de otra forma. Mire, de su hijo hay cosas que lo van a aburrir académicamente. ¿Qué va a hacer usted con eso? Hay que buscar otra forma. Pero a veces nos frustramos y comienza a compararlo con el hermano. Es que tu hermano mira todo lo que... O sea, no. Uno como padre no puede hacer eso de comparar a los hijos, ni de compararlo con el de la iglesia. Mira que Mauricio ya terminó. No.
Es que también como padre, ¿yo qué modelo he sido? Mi hijo me ve a mí con un libro en la casa para él ponerse a leer. Si a su hijo no le gusta la lectura, también comienza a mirar si usted lee en la casa. Pues de pronto dice, ¿a qué? A mis hijas les gusta la música. Ellas hicieron un balance. Mi mamá pasa leyendo, mi papá en la guitarra. Hicieron un balance y les gustó la música. Ahora es que le está cogiendo la mayor gusto a la lectura. Ella me decía, yo le daba los libros en vacaciones. Toma, para que tengan algo diferente que hacer en vacaciones. Se lo leía en 2 días para salir de mi mami y ya me lo terminé. Y se iba a hacer otra cosa. Pero para salir de mí. Hay niños que les gusta organizar la casa, que les gusta pintar la casa, la reja, que brindan todo el piso, pero lo hacen con pasión y esmero. Valore todos esos pequeños detalles. La dimensión comunicativa es la dimensión que más falla en el hogar. Es que el niño no sabe hablar, pero es que usted no habla con él. Y crecen y es que mi hijo pasa ahí en el chat pegado hablando con los amigos. Pero es que usted en la casa, y usted y yo en la casa, no tenemos el espacio para hablar con los hijos. ¿Cómo quieres que no busque a los amigos si tú no lo buscas para hablar, papá, mamá? Si quieres construir comunicación con tus hijos, debe ser desde ahora. Y hay una cosa maravillosa que yo siempre le admiré a mi mamá. Mi mamá siempre trabajó en casa y era que yo podía llegar del colegio, sentarme con la comida 1 hora, la comida muerta la risa, echarle todos los cuentos del día. Y fulanito hizo esto y el profesor dijo aquello. Y papá decía, ay, come y después habla. Pero para mí más importante era contarle todo. Ella estaba sentada trabajando, pero me escuchaba. Y para mí eso era importante. Ahora soy muy conversadora. Demasiado, como todo buen docente. Docente que no hable no es profesor, es ingeniero. Sí, o sea, somos así. Hermano, hermana, abre espacios de comunicación con tus hijos. Abre espacios de comunicación. Escucha. Que escuchando uno se da cuenta. Usted ha vivido más. Usted ha vivido más. Usted se las pilla todas. Como papá, Dios ha dado un don de sospecha a los papás. Ese don en la Biblia no existe. Pero en la vida cotidiana no es el 7º sentido y nada de eso. Es un don especial. Usted nada más escuchándole, espérate que este está haciendo. Espérate. Escuche las conversaciones de los hijos con alerta. Los que piensan ser papás y mamás en algún momento. Aprenda a escuchar a los hijos. Y usted se da cuenta de todas las travesuras que hacen. Si los escucha. Si los escucha. Ve, los hijos en la casa son una cosa, en el colegio otra y en el punto de otra. Sí, sí lo son. Pero es bonito porque eso hace parte de algo que se llama cumplimiento de roles. El hijo cumple una función de hijo, pero también cumple una función de amigo. Y usted lo ve peleando por sus amigos en la escuela. Usted enséñalo a pelear desde lo cívico, desde los ciudadanos. Mijo, desde el argumento oral, no desde el argumento físico, por favor. Ellos dicen, está con mi amigo. Ya. No, papi, espérate, no pegues. Hay formas de diálogo. Y aquí yo sé que aquí no pasa, estoy viendo caras, todas caras conocidas, pero aquí papá y mamá no solucionan las discusiones ni con puños, ni con patadas, ni con el sartén. ¿Cierto? No. Aquí ninguno soluciona así los problemas en el hogar. Lo máximo es que la mujer diga, Jehová reprenda tu lengua, hombre. Sí, porque somos bíblicos para pelear y todo así. Bien bíblicos, bien espirituales. El hombre es la cabeza de la casa. Vete a trabajar. Sí, pero yo creería que Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio y no nos agredimos, ni física ni verbalmente. Y si en algún momento le llega a pasar, dele paso al Espíritu Santo, al dominio propio, para que Dios nos ayude a cambiar esa parte,
Porque es que los hijos van al colegio a solucionar las cosas con golpes. Los hijos van al colegio así. Hay un caso que tenemos en una transición y el niño todos los días pega, cachetea, patea, partió una puerta. Graciela, un niño de 5 años, partió una puerta a punta de patadas. La mamá dijo en el colegio, no, mi hijo se porta súper bien en la casa. Mamá, pero, o sea, pegó, cacheteó, partió la puerta. Hermano, no le hizo una raja, la partió. La partió. Y la mamá en su posición, no, él se porta bien. Mamá, ¿qué hace el niño en la casa? No, él se porta bien, él llega, lo baño, le presto el celular, luego va al computador. Ah, es que en la casa no quema energía. Su papá, no, yo no iba con él. Ese hombre, sinvergüenza. Pi, 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 pi. Y uno dice, ya. Aquí está pasando algo más. Y el niño va y lo refleja. Porque usted es modelo de su hijo. Como está, es que es intenso sencillamente porque tiene intensidad acumulada, o sea. Porque no corre, no salta, no hace nada, entonces tiene que ir a quemar al colegio. Y en la parte de la dimensión socioético y espiritual está su función y mi función de orar por los niños, de sembrar la palabra en nuestros hijos y de vivir la palabra para que ellos la puedan vivir. Así como usted y yo hoy podemos decir, creo en Dios, amo a Dios, me apasiono por Dios, sus hijos tienen el derecho de conocer a ese Dios. Amén. Es que yo le hablo de la Biblia, sí, pero es que a veces no es solamente hablar. En estos últimos años, yo me he dado cuenta que si no está la oración de por medio, no hay nada que usted y yo vayamos a hacer que vaya a resultar. Nada de lo que usted y yo hagamos, si no hay oración, va a resultar. Hay que orar por nuestros hijos. No solamente para que les vaya bien en el colegio o se les quite la fiebre. Eso es importante. Pero hay que orar por todas las otras dimensiones de sus vidas. Su hijo, siempre. Mi hija, siempre. Un hermano me preguntaba hace 3 semanas. Me decía, Graciela, mi esposa habló conmigo y me dijo que te vio triste, aunque no se te notaba. Yo le dije, ¿cuándo fue eso? Ya. Yo le dije, bueno, te voy a contar qué está pasando. Yo llevo 9 años en un programa que me permite acompañar docentes de primaria, formarlos, pero he conocido muchos niños, pero también me permite gestionar mi horario de trabajo. Y yo todos estos años he gestionado mi horario de trabajo acomodándome con el horario de mi esposo, que trabaja por turnos. El señor que toca aquí la guitarra, cuando usted no lo ve, no es porque no quiera venir, es porque él trabaja por turno. Y aquí ha tocado la guitarra amanecido, de toda una noche de trabajo. Y si usted lo ve que se va temprano, es que vino del trabajo a ministrar. Este año hay una situación en la administración, en secretaría, que no ha permitido que yo regrese a mis funciones como tutor y estoy en el aula. Pero mi jornada es en la jornada de la tarde. Yo veo a mis hijas de 4:30 a 6 de la mañana
6:10. Y nos volvemos a ver a las 7:00 de la noche. Y eso ya me está pasando factura, le decía yo. Porque mi hija, precisamente para esos días que tu esposa me vio triste, se sentó en la mesa conmigo con los ojos, sus bellos ojos verdes, llenos de lágrimas, a decirme: mami, me haces falta. Ella está acostumbrada a que yo sea para todo. Y eso genera una carga emocional. Pues estoy acostumbrada a estar con mis hijas. Y él me decía, y eso no tiene solución. Yo, no, es que mi jornada como docente de aula es en la tarde. Y a mí me gusta dar clase. Me gusta. Aquí yo nunca he dejado de dar clase aquí en la iglesia. A mí me encanta dar clase. Eso es una relación así toda tóxica, alumno-estudiante. Me aman hasta que les pongo una mala nota. En ese momento, esos segundos me odian y luego en el descanso vuelven a amarme. Una cosa así toda chévere. ¿Ya? Toda chévere, sí, toda. Uno los va conociendo. Pero esas son mis luchas. Ahora, si mi hija me está reclamando ese tiempo es porque ella sentía que ese tiempo lo tenía conmigo. ¿Sabe lo que me enseñó Dios ahí? Ella está aprendiendo a valorar las horas de la tarde que tiene contigo. Es que ella también tiene que aprender que tu función no solamente de acompañante de tarea, de que tú estás allí para ella. ¿Tus hijos te extrañan? Y yo, es una pregunta que yo me hacía: mis hijas, ¿será que me extrañan? Y cogieron la costumbre de que no cenaban hasta que yo no llegara. Mi hija mayor servía la cena cuando yo llegaba a las 7:00 era que ella iba y servía la cena para poder sentarse a hablar conmigo, porque ese espacio lo hemos construido como familia, de sentarnos a comer juntos, a hablar o a escucharlas. Son espacios que usted construye. O sea, yo no sé qué espacios bonitos tú estás construyendo, pero esos espacios bonitos que tienes con tus hijos tienes que potenciarlos. La unidad familiar va a hacer que tu hijo vea tu casa, tu hogar como su refugio. Y no va a querer estar en la calle haciendo nada. Mientras él vea en tu casa su refugio, en su papá, en su mamá, ese cobertor, esa protección cálida, tu hijo no va a buscar nada en la calle. No le va a hacer falta. Él va a ser feliz limpiando del monte de la terraza. O parándose contigo a echarle agua a los platos porque a veces no lo saben ni lavar. Pero va a ser feliz en ese momento contigo. Yo no quería venir hoy a decir, seamos como niños. Usted y yo sabemos lo que eso implica. Quería venir a decir, tenemos una responsabilidad, y no solamente con nuestros hijos, sino con nuestros niños que están acá atrás de generaciones. Eso no es solamente responsabilidad de los maestros, es responsabilidad de la iglesia, que nuestras generaciones marquen la diferencia. Podemos construir una sociedad con niños diferentes. Hay una sociedad con niños amenazados, hay una sociedad con niños abusados, hay una sociedad con niños que ya están en las drogas y el alcohol. Un niño de 15 años no tiene por qué emborracharse. Un papá, perdóname que te lo diga, tú no tienes por qué darle una cerveza a tu hijo porque tiene 15 años y está más grande que tú. Lo estás alcoholizando, le estás dañando el organismo. Papá, tú tienes que compartir momentos con tu hijo, no la cerveza o el trago. Tenemos que cambiar la sociedad, pero la sociedad cambia desde el momento en que yo como mamá decida que puede la vida de mi hijo ser diferente y ser de modelo a otros niños. Tenemos una generación en la iglesia que tiene que ser diferente. Emanuel, Alex David, Christopher, el otro Christopher, Joyce, Alejandra, todos tienen que ser diferentes. Mientras yo como papá cumpla con mi función como papá o mamá.
Pero eso depende de mí, de mi responsabilidad espiritual y de mi responsabilidad con los hijos de mis hermanos. Yo como maestra de escuela dominical no puedo llegar a dar una clase y hacerme la sorda ante la necesidad de los niños. No puedo. Y a veces no salgo del salón enseguida porque me quedo con ellos en consejería. Zuli también lo hace y muchos maestros de aquí lo hacen. Le tocaba el tema a una hermana acá. Toqué tal tema y tu hijo hizo tal gesto. Y enseguida me dijo, hermana, eso es de Dios. Porque pasó esto, esto y esto. Ella me lo contó. Ay, sí, me gané chisme. No, Señor, voy a orar por ese niño. Porque sí, es mi alumno, pero ¿y tu mentoreado? El niño que te asignaron. Estás orando, no es traerle un regalo, o sea, un regalo es un regalo. Ellos son felices con el cargo. Pero ¿y mi responsabilidad espiritual? Podemos levantar generaciones diferentes. Y yo le doy gloria a Dios, porque nosotros hasta el momento tenemos generaciones diferentes. Y yo veo aquí a Mau, a Jorge, a Angie, que se criaron aquí con nosotros en la iglesia. Angie no entraba caminando a la iglesia, Angie entraba corriendo. Así, hasta llegar donde su tía Amparo. Y apenas veía al pastor, se tapaba la cara. Con el vestido. Un amor todo chévere que le tenía al pastor. Pero aquí está. Creció aquí y no se ha ido. Karen está en España. Y cuando viene a Colombia, viene a su iglesia. No se queda en su casa. Ella creció, nació aquí. Igual Camilo. Igual Rubén. Cuando vienen, llegan a su iglesia. Es que yo también tengo que ser ejemplo en eso para mis hijos. Ay, yo no voy a la iglesia porque tengo flojera. Está lloviendo. Ah, no, va a llover. Voy a la iglesia el domingo. ¿Qué pasión va a tener tu hijo por el templo si tú no la tienes? O para llegar temprano. Yo veo al hermano Jairo y llega antes de que empiece el servicio. Y no es servidor. Él llega antes de que empiece el servicio. Él está siendo modelo a sus generaciones. La Biblia dice del reinado de Josías. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. Y el nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaya, de Boscat. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre. Josías no era hijo directo de David. Era como tataranieto. Pero la Biblia lo compara con David, su padre. Hermano Jairo, sus tataranietos van a ser comparados con usted. Porque hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Que tus nietos sean comparados contigo, porque tú hiciste lo recto delante de los ojos de Dios. Lo que hoy hagas va a impactar tus generaciones. Dele la gloria a Dios. Mi abuela murió el 15 de enero del año 2015. El mismo día que mi hija cumplió 5 años. Hermilde Herrera. Ella llegó a esta iglesia primero que mi mamá y que yo. Y hoy yo estoy aquí. Hoy mi prima está aquí. Hoy la hija de mi prima está aquí. Hoy mis hijas están aquí. Pero la que pisó esta iglesia primero fue mi abuela. Y ese día Dios me recordaba cuando ella falleció. Para que hagas memoria de mis misericordias. Cada vez que mi hija cumple años, yo me acuerdo de una mujer de una fe sencilla e inamovible.
Mi abuela nunca predicó. Mi abuela ni siquiera tuvo fuerzas para salir a evangelizar. Porque mi abuela tenía Parkinson. Pero aquí estoy yo. Aquí están mis hijos. Aquí está la familia de mi prima. Y en Argentina está mi primo también sirviendo al Señor. Lo que tú hagas hoy va a marcar tu generación. Amén.